si escogiera yo a alguno de ustedes, ¿quién me daría en el conocimiento de la Torah? ¿Quién me daría? ¿Ellos o alguno de ustedes? No hablo de competencia, sino siempre lo he pensado esto. Allá atrás les dan unos cursos muy bonitos a los adolescentes. Aquí también. Pero me recomendó un pastor de Alemania, era pastor alemán. Me dijo, le recomiendo que compre usted unos taponcitos y cuando vayan entrando que se pongan de una sola oreja, pero luego lo que oye se les va por otra oreja y no baja el corazón. ¿No es cierto? Pregunta. ¿De qué se trató la predicación el domingo pasado? Uno por uno, por favor, no todos levantaron la mano. Ese es un conflicto que tenemos graves en el mundo. Los de Berea tomaban nota de todo lo que estaban oyendo y luego lo comprobaban con la palabra. Dios nos ayude a ser entendidos, porque los entendidos que resplandecerán. Mi hermano pastor Raúl Arce, por favor. Algunos conocen la historia del pastor Raúl Arce con nosotros. Dios lo envió con nosotros hace 24 años y hemos recibido mucha enseñanza y mucha consejería de parte de nuestro pastor Raúl Arce. Gracias, pastor. Obviamente, principalmente, nuestra gratitud es aquel que dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Cuando alguien hace algo por uno, ¿a quién le da las gracias? ¿Al que estaba al lado de él o de él? Al que lo hizo. Vivir con ese nuevo corazón que Él nos ha dado, el Espíritu, vivir esa vida llena de gratitud. ¿Por qué? Porque dice: reconócelo a Él en todos tus caminos. Disculpe, estoy un poco afónico. Reconócele a Él en todos tus caminos. Y de esa misma forma, cual sean las circunstancias, reconociéndole a Él. Desde el momento que le hemos recibido a Él como nuestro Salvador personal, a partir de ahí, es donde comienza el reconocerle a Él. Se nos enseñó, siempre traigo a colación eso, se nos enseñó de niño a entender que había un Dios. No sé, ustedes, la experiencia de ustedes aquí, desde muy pequeño, constantemente, que Dios esto, que Dios esto. Pero, ¿y dónde estaba? Así crecimos hasta la edad que cada cual haya tenido ese encuentro real con Dios a través de su amado Hijo Jesucristo. Porque no era aquello que nos enseñaron, que querían influenciar en nosotros para reconocer que había un Dios. Pero fue a través de esa experiencia personal que el primer requisito para ellos era oír el Evangelio. ¿Por qué? Dicho por el Señor: ir y predicar el Evangelio. No dice ir e invitar a gente a la iglesia. Dice: ir y predicar el Evangelio. Claro, se lo invitan a una congregación, sí, pero... Así que lo primero es oír. El que tenga oído para oír, oiga. Una vez que hemos oído,
esa palabra que es el Evangelio imparte, produce fe. Fe. La fe viene por el oír el Evangelio. Oír para poder creer. Al creer, la fe es como una receptividad que nos hace conocer el estado en que nos encontramos y al mismo tiempo quiere el Señor que nosotros a través de esa fe confiemos en Él. La fe es confiar. La fe es confiar. Y de esa forma, al creer, el que creyere antes tiene que arrepentirse. Arrepentiros y creer en el Evangelio. Para una vez que creemos, lo próximo, humedece. Ustedes saben lo que estoy diciendo. No es humedecerse con agua, no es que le tiren un charco de agua. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere. La salvación es por fe, habiendo oído el Evangelio, ya que al oír nos imparte fe. Y al tener fe y creer, ya ahí viene el arrepentimiento. El arrepentimiento para creer, y una vez que hemos creído, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, vuelve otra vez al énfasis, la fe para salvación. Salvación, ¿por qué? Porque estamos muertos en delitos y nuestros pecados. Pero una vez que ya recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, al unigénito Hijo de Dios, entonces lo próximo es, si reconocemos que estábamos muertos, ¿qué se hace con el cadáver? Sepultado. Y de ahí el bautismo en agua. ¿Por qué digo todo esto tan elementalmente? Porque pudiera ser que sí, y el Señor conoce a cada uno, que todos los que estamos aquí presentes hemos tenido esa gloriosa experiencia y podemos decir, yo sé a quién he creído, como dijo Pablo. Pero por otra parte puede ser alguien que se ha convertido en su costumbre emprender el camino para ir a la iglesia. Ir a la iglesia. ¿Ha ido alguna vez a Disneylandia? ¿Sí? Allí puede ver ustedes toda clase de que el Pato Donald, que el Mickey, todos ellos, ¿no? Y los ve allí haciendo, pero ninguno de ellos son nada de eso. Son pretenciosidad. Y de ahí que hay muchas pretensiones, porque si hay algo en este mundo que existe, es la apariencia. La apariencia. Entre todas las apariencias, la apariencia de piedad. De ahí que surge la religiosidad. Y cada cual con lo suyo, sin tener que mencionar denominaciones. Cada cual, no, tú eres esto, pero yo soy esto. Todo ello conlleva una sola cosa nada más. A oír el Evangelio. Y allí el Señor declara lo que es verdadero de aquello que es apariencia de piedad. Recuerdo que en la primera sesión que tuve con usted, recuerdo haberles mencionado acerca de la definición del Evangelio. No sé si, creo que fue aquí. Definición. Cuando alguien dice, mira, no lo entiendo, explícamelo. La definición del Evangelio que leemos en el Nuevo Testamento comienza con 4 evangelios, pero en verdad es uno solo.
No son 4, es uno solo. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos? Id y predicad singular el Evangelio. Pero a lo que quería referirme, tocante al Evangelio, es que la definición del Evangelio aparece, pero así, el punto a la I. Aparece en 1 de Corintios capítulo 15. Me hubiera gustado decir, vamos a leer, pero no sé si les turbará. ¿No? ¿Usted lo aprueba? ¿O me escape? 1 de Corintios capítulo 15. Es un mandato de la hermana que ha dicho. Aquí en el capítulo 15 estoy hablando acerca de la definición. Explíquemelo, hágame entender. Definición del Evangelio. Cuando hay 4, leemos 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero en verdad es uno solo. Uno nada más. Bien, capítulo 15 de 1 de Corintios, versículo 1. Mucho cuidado esa palabra declaro. Mucho cuidado, porque ello implica, le voy a poner el punto a la I. Ya. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis en el día también en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Dice el Evangelio y después dice en el verso 2 la palabra que os he predicado. Verso 3, ahí comienza la definición. Es importante para todo creyente, si es que le quiere hablar a alguien, testificarle a alguien, saber de qué estamos hablando. Bien. Verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Primeramente, ¿qué es lo primero? Que Cristo murió por nuestros pecados. Murió. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme, o sea, de acuerdo a lo que está escrito, conforme a las Escrituras. Y, si murió, y que fue sepultado. Si murió, el sepulcro. Y que fue sepultado. Y esta Y implica algo más. Y que resucitó, ¿qué? Al tercer día conforme a las Escrituras. Él lo había dicho, conforme a las Escrituras. Y, cuarto, que apareció a Cefas y después a los 12 y así. 4 evidencias conforme a lo que está escrito de él. Su muerte, muerte de cruz. Su sepulcro, porque es lo que se hace con un cadáver. Su resurrección, de la cual él dijo, ya lo había dado. Y cuarto, la evidencia. No es solamente doctrina o papel y tinta. La evidencia. Evidencia de su resurrección, donde ni aún sus propios discípulos, muchos de ellos, creían en él. Ustedes han leído acerca de él. Aquel que dijo, si no lo viere, no lo creeré. Entonces, tócame, pon tu mano. ¿Por qué es importante que esto nosotros, a pesar de haberlo oído y etc.? ¿Por qué es importante? Porque si Él no es un Dios vivo y verdadero, un Dios desde el momento que le recibimos para todos los días, no es un Dios dominical, todos los días, porque Él ha dicho, estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. De manera que cuando esa es la situación,
entonces sabemos a quién hemos creído. Y poder decir, pase lo que pase. ¿Qué quiero decir con eso? Porque vendrán tiempos difíciles. Allá los que hayan pasado por tiempos difíciles. Y especialmente después de haber venido a Cristo. Porque los tiempos difíciles, los tiempos de conflictos, problemas y esto, que habíamos tenido antes de recibir a Cristo, esos tiempos, esas circunstancias, no teníamos a quién recurrir y constantemente diciendo, ¿y por qué me pasa esto a mí? Antes de venir a Cristo. Pero una vez que le hemos recibido a Él como nuestro Salvador personal y Él nos prepara para venga lo que venga, como dice, salga el sol por donde salga. Una vez que le hemos recibido a Él, Él nos prepara para cual sea la circunstancia. ¿Por qué podemos ver eso como punto principal en todo ello? Porque ¿cómo fue clasificado Cristo según las Sagradas Escrituras? Varón de dolores. ¿Dónde comenzó a tener los problemas? Con los suyos. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Todo eso es importante, amada iglesia, para estar preparados como pueblo de Dios, para poder aceptar que hoy es domingo, mañana esto, lo que sea. Estar preparados. ¿Y qué de lo que está pasando? Pudiera ser que el Señor está usando las llamadas circunstancias como alfarero divino para formar nuestras vidas. Eso es una pregunta nada más. Si algo que el Señor quiere hacer con aquello que nos ha salvado, aquellos que nos ha salvado, hemos sido salvos por Él. Él quiere usarnos a cada uno. Estar parado aquí detrás del púlpito o cualquier forma de participar, si es genuino, si es auténtico, es porque, primero, porque somos salvos. Y segundo, porque Dios, conforme a su propósito en Cristo Jesús, quiere usarnos ahora como parte de su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Les mencioné eso, el cuerpo de Cristo. Ese cuerpo que cada miembro de ese cuerpo, un cuerpo espiritual, el cuerpo de Cristo, Él quiere usarnos a todos. Y esa es la carga, les dije también, la carga que el Señor ha puesto en mi corazón de años por años por años. Él quiere usarnos al salvarnos, al nosotros saber que nos ha hecho nuevas criaturas basada en Cristo, porque lo que se siembra se cosecha. Al salvarnos, y esta salvación basada en Cristo, cuando recibimos a Cristo, Él es la simiente santa, cae en esta tierra, y al recibirle a Él, esa tierra, la simiente, germina en nosotros. Y lo que se produce en esta tierra, totalmente y al 100% es Cristo en nosotros, la esperanza de Dios. No sé por qué lo digo. Cuando alguien así, en un estado de caimiento, dice, estoy hecho tierra, no tiene que decir que está hecho tierra, se siente novedad, sin nada. El hombre es polvo. Lo que se siembra en el polvo es lo que se va a cosechar. Y nosotros, ahora que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, el Hijo de Dios, simiente santa, ahora Él, al recibirle a Él, es el que está creciendo en nosotros. Escrito está, Pablo, ¿cómo veía la iglesia en ese estado? Y dice, ese padecimiento, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Decía, sufro padecimiento por ver el estado en que se encuentra la iglesia. Y la iglesia no es el edificio, somos nosotros, el pueblo de Dios, si es que le hemos recibido.
y a partir de ahí comienza esa nueva vida. Vengo aquí, por favor, porque repito, Él quiere usarnos a todos, sin excepción. Él quiere usarnos a todos. Una vez que nos ha salvado, voy a venir con ustedes si me acompañan. Aquí a Hechos capítulo 26. Estoy consciente de la hora, como siempre, ¿verdad? En Hechos capítulo 26, es decir, si leemos aquí en el versículo 15, Hechos 26, versículo 15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. ¿Quién eres tú? Imagínense por un momento un hebreo de hebreos y en cuanto a la ley fariseo, hablando ¿de quién dijo el Señor Jesucristo que estaban escritas las cosas que estaban escritas? De Él. Eso está en Lucas capítulo 24. Cuando, habiendo muerto, se apareció a los discípulos, ellos no creían que era Él. Pero una vez que se reveló a Él, le dijo las cosas que están escritas de mí. En el Pentateuco, que es en Moisés, en los Salmos, que son los libros poéticos, y los profetas. El Antiguo Testamento está compuesto de esos tres niveles. Mosaico, desde el punto de vista Moisés, la ley, los primeros 5 libros, Pentateuco. Segundo, los Salmos, los libros poéticos, los Salmos, Cantares, todos. Y todos los libros proféticos, las cosas que están escritas de mí. Aquí se apareció a este tal Saulo de Tarso, que lo que estaba haciendo era persiguiendo a la iglesia. Y cuando se apareció a Saulo, repito lo mismo, no le dijo, ¿por qué persigues a mi iglesia? Le dijo, ¿por qué me persigues a mí? ¿Por qué me persigues? Evidencia de que ni aún los mismos judíos llamados pueblo de Israel, ni aún ellos mismos habían conocido quién era Cristo. Pero ahí que estamos en el verso 15, para tomarlo más en contexto, veamos aquí el versículo 9, para tomarlo más directamente. El mismo, Saulo de Tarso, lo que se estaba diciendo de él aquí en el verso 9, tenía que ver con el testimonio que él tenía en base al encuentro con Cristo Jesús, su Salvador. Y dijo, verso 9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice, o sea, creí y actué. Hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto o mi aprobación. Verso 11. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras, ocupado. ¿Por qué estaba ocupado en todo eso? Actuando. Porque él había creído que ese era su deber hacer eso. Si hubiera sido un pagano, si hubiera sido un gentil, uno pudiera decir, bueno, no tenía conocimiento, por eso es que hacía lo que hacía. Pero imagínense, si eso fue con alguien de este calibre, si esto fue con alguien de esta dimensión,
¿cómo será, hablando de pueblo de Israel a pueblo gentil? Esto es algo para decir, qué fácil es mirar despectivamente y acusar y cosas así a otros. Aquí Pablo estaba diciendo, no otros, yo, el mero, hablando así, el principal entre los pecadores. Y aquí, verso 13, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que de todas las luces el sol resplandeciendo. Pero una luz que sobrepasaba la luz del mediodía, imagínense, directamente, por cuando es lateralmente lo que crea es una sombra, pero cuando es de arriba directamente no hay sombra. Hablando del sol, no otra cosa. El sol a mediodía, sin sombra para los lados. Cuando a mediodía vi una luz que sobrepasaba la luz del mediodía. Al ver esa luz, ¿qué fue lo que hizo? Dice, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí los que iban conmigo. Fíjense, cuidado con esta palabra, a mí y a los que iban conmigo. ¿Y que estaban haciendo todos ellos? Persiguiendo a los creyentes, a la iglesia. Cuidado. Me rodeó a mí a los que iban conmigo, verso 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que no nos. Puede ver la particularidad e individualidad de me hablaba. Pero si la luz nos rodeó a todos, si todos hemos caído, el trato del Señor es personal con cada uno. Es individual. Si pudiéramos nada más, primeramente que nos sea revelado tal cosa, que el trato personal de Dios es para todos. Si pudiéramos en esa forma vivir la vida espiritual, una cosa garantizada, pero garantizada, no tiene que creer, pero de seguro, garantizadamente, que ni la sombra, lo que comúnmente hacemos diariamente, estaríamos envueltos en él. ¿Por qué? Porque él ha dicho, mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son los vuestros. Los planes que el Señor tiene para su pueblo, no hay quien pueda convencer a otro, decir, mira, si tú haces esto, podemos hablar, podemos inducir a otros, influenciar a otros en esto, tocante a las escrituras, tocante a la iglesia, pero cuando es a través de conocimiento humano y lo que otros quieren que uno haga, erraremos al blanco. Pero cuando le preguntamos a Él, Señor, ¿qué quieres? De ahí que empieza uno a examinarse, lo primero que dice, ¿yo? Fue lo que Pablo decía. A mí que soy menos, por cuanto hice esto y esto. Cuando realmente el Señor trata con uno y uno sabe que es el Señor, uno se queda asombrado. Señor, ¿qué? Otra vez aquí en ese versículo. ¿Qué? Saulo, Saulo, verso 14, segunda parte. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tú la cosa te escarcoces contra mi aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero ¿cuántos iban con él? Dice que los que iban con él. Él no iba solo, él iba con otros, persiguiendo. Cuando uno quisiera que el Señor tratara con todos de la misma manera, podemos estar hombro con hombro,
es personal. Es personal. Saulo, Saulo. No ustedes, perseguidores, o como lo quieren llamar. No ustedes, plural, singular, personal. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y con la misma que. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. ¿Para qué apareció él? Para que vayas a la iglesia todos los domingos. Y cuidado con dejar de ir. Estamos leyendo, ¿verdad? Y de ahí ya saben cuántos dicen amén. Qué silencio. Yo estoy hablando en chino. ¿Cuán más claro? Me he aparecido a ti. ¿Y qué entonces dice? Librándote. Y esto es lo primero que quiere hacer el Señor. Salvándonos. Para ello hay que nacer de nuevo. Y lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Librándote. Una vez que hemos nacido de nuevo, se corta la ligadura humana. ¿Cómo va a ser eso, hermano? Librándote de tu pueblo. ¿Para qué? Y de los gentiles. En Cristo no hay judío ni gentil. Oh, si pudiéramos realmente ver eso. Librándote de tu pueblo. En Cristo no hay judío ni gentil, porque todo es una nueva creación que es espiritual. No hay nada de humano ni de religioso una vez que nacemos de nuevo. Librándote, libre. Es fácil de cantar libre, tú me hiciste libre, ¿no? Y todo por aquí y por allá. Ajá. Librándote. Para entonces, ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Por qué hizo el Señor lo que hizo? ¿Para qué? Para que abras sus ojos. Dice, librando a tu pueblo y de los gentiles, verso 17, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Santificar es apartar. Santificado, librándote de tu pueblo. ¿Por qué? Porque te es santificado. Santificar es apartar del resto. Y ahora una vez ya libre, una vez libre del judaísmo y de todo eso, entonces hay que libre, no para cantar tú me hiciste libre, sino Señor, ahora que soy, ahora, ¿qué quieres que haga? No ir a Pedro, a Juan, a aquellos que eran antes de él, para decir, hermano, ¿y qué creen ustedes que yo debiera hacer? Que muchas veces, lamentablemente, con todo, bueno, no aquí en México, pero allá en Miami. Pastor Raúl, ¿qué consideras que yo debiera de hacer ahora que soy un creyente? Sígale el consejo a él. Yo creo que va a terminar. No consulté con carne y sangre, porque a partir de ahí el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, no dice a los inconversos. A partir de ahí, desde el momento que recibimos a Cristo, libre. ¿Para qué me ha parecido a ti? Para librarte. Y ahora, poniéndote, no que tú quieras escoger ser pastor o por aquí, pero para ponerte como qué, para que abras, librándote, verso 18, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados.
se conviertan, dice, para que abra sus ojos. Pero ¿cómo puede el ciego guiar al ciego? Si él habría de ser usado para abrir los ojos de los gentiles, primeramente el primero que necesitaba tener visión era él. Para esto me ha aparecido a ti, para librarte. La luz echa fuera las tinieblas. Lo primero, el ABC de la Biblia, ABC de la Biblia. Creador de los cielos y la tierra, amén. Pero el ABC, y dijo Dios, sea la luz. Sea la luz. Bueno, pero ¿cuál de ellas? ¿El sol, la luna, cuál? No. Cuando él dijo, sea la luz, no se estaba refiriendo ni al sol, ni a los astros, ni nada de eso. Él mismo. El que es, el que era y el que ha de venir. Él. ¿Por qué? Porque Él es la luz verdadera. Él dijo, viniendo a este mundo, yo soy la luz. El que en mí cree, no que andará en tinieblas, tendrá la luz de la vida. Luz. ¿Qué se dice de esa mujer cuando después de haber concebido, pasan los 9 meses y da? ¿Qué se dice de ella? Ha dado luz. Entonces, esa luz que es Él, la vida eterna, a partir de ahí, de ese momento, nosotros nacemos de nuevo. ¿Por qué? Porque hemos recibido aquel que es la luz verdadera. Y consecuentemente, una vez que somos hijos de la luz, habiendo sido antes hijos de las tinieblas, una vez que hemos nacido de nuevo, ahora es que el Señor, ¿qué? Le decía a él, verso 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Qué fue lo que le pasó a Pablo? Una luz que sobrepasaba la luz del mediodía. Y aquí aplicándolo ya, reconozco el tiempo y lo demás. Esto es para la iglesia. ¿Qué ha pasado si es que algún día levantamos la mano ante un llamado, pasamos al frente y repetimos lo que nos dijeron, esto y lo otro, lo que sea, como sea? ¿Qué ha pasado desde entonces? No es el acto de la repetición pasar, no. Quiero decir con eso, si en verdad hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador personal, la implicación de ello es haber nacido de nuevo. Nacer de la luz para ser llamados hijos de luz, no de las tinieblas. Para entonces, ¿qué? ¿Qué sucede a partir de ahí? Si nace de nuevo, o al nacer, punto. Nacer, padres para con hijos. Ha nacido y uno quisiera que su hijo o su hija fuera esto, otro. Cuando crezca. ¿Qué querrá el Señor? Que nosotros seamos siendo hijos de Él, que es la luz verdadera. ¿Tendrá Él algún plan para nosotros? ¿Algún propósito? Garantizadamente. Por otra parte, si hemos nacido de nuevo, pero al mismo tiempo el medio ambiente nuestro es difícil, muy difícil explicar esto, porque no es cuestión de... Pero si hemos nacido de nuevo, pero, por ejemplo, en lo espiritual estamos en una especie de éxtasis. Por eso dice, el que tenga oído para oír, oiga, pero ¿a quién? Bienaventurados vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen. Bienaventurados. Eso nos
concede el Señor cuando recibimos la salvación por medio de Él, el nuevo nacimiento. Para partir de ese instante, aquí lo vemos en la vida de Pablo, ese mismo instante cayendo, otros iban con él pero no oyeron. Saulo, Saulo, no digo ustedes que van persiguiendo, no, Saulo, Saulo, se estaba dirigiendo a él. ¿Qué quiere, Señor? Y a partir de ahí, ¿qué sucede? Comienza esa vida nueva. La carga que el Señor ponía en los apóstoles, en los líderes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, la presión, lo que sufrían ellos, era de ver el estado de la iglesia. Muchas cosas que había, pero lo espiritual es lo que había escasez de ello. Lo espiritual. Los domingos no produce la espiritualidad. Muchas otras cosas que se acostumbran popularmente en la llamada iglesia no producen lo espiritual. Es Él que es espíritu y Él es el Padre de los espíritus. Decirle de forma personal, Señor, ¿qué quieres que haga? Voy a ver si me quieren acompañar un momento aquí. Primero de Corintios. Primera epístola a los Corintios. Aquí en el capítulo 2. Si vemos aquí en el capítulo 2 por un momento, lo leí en la sesión anterior que tuvimos, verso 14, y eso es abreviando, eso es aquí al punto. Hablando del nuevo nacimiento en contraste con el hombre natural. Contraste. El hombre natural, verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Ya? ¿Qué es el hombre natural? Lo que es nacido de mamá y papá. Lo que es nacido aquí, de carne y sangre. Podrá ser religioso, podrá tener toda clase bueno, y especialmente aspiraciones a lo natural, y como dice, mira cómo se endiosa, endiosarse. Bueno, ¿para qué hablar de él? ¿Por qué? Porque lo espiritual es locura. No sé ustedes, ¿no? Pero a mí me habían dicho de niño, yo te hice a ti cristiano. Y cada cual con eso, no doy más detalles. Creo que lo he dicho aquí. Yo te hice a ti cristiano. Falso, 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 falso. La religión, las doctrinas de este y lo otro, para poder ser cristiano hay que nacer de nuevo. Y no que uno se llamara cristiano, sino que fueron llamados cristianos. En forma déspota, en forma despreciable. Fueron llamados cristianos. Los creyentes originales no se llamaron cristianos. Ellos fueron llamados cristianos. ¿Por qué? Veían algo diferente en ellos. Aquellos que los perseguían veían algo diferente en ellos. ¿Qué ha pasado? Al mismo papá, ¿qué le ha pasado a este? Aquí, rápido. No percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura. El Evangelio es locura para los que se pierden, más poder de Dios para los que se salvan. Entonces, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Les mencioné, a pesar de repetirlo, muchas veces. ¿Cuántas versiones de la Biblia no hay hoy día? Se los mencioné. Versiones de la Biblia.
ni aún la versión original, hablando del Antiguo Testamento, ni aún la versión original. ¿Por qué? Porque Cristo entró a la sinagoga y se sentó juntamente. Y como le llamaban rabí, lo llamaban. Pase, en otras palabras, lee el pergamino, la Biblia, ¿no?, del Antiguo Testamento. Muy bien. Él se puso en pie, leyó, tal como estaba escrito ahí, le entregó nuevamente y volvió y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de Dios. La escritura, como el cumplimiento, con una ilustración, es como escribir un cheque le llaman aquí. Escribir un cheque para pagar algo, dárselo algo, mira, aquí tienes. Y cuando va al banco, va a cambiar, allí no hay fondos. ¿Me entiende la palabra que estoy diciendo? No hay fondo. ¿Cómo va a sustentar ese pedazo de papel sin que haya fondo? Regresan el cheque otra vez. Carencia de fondo. La Sagrada Escritura, lo que está escrito ahí, aquello que sustancia la Sagrada Escritura es Cristo mismo. Dicho por él mismo, las cosas que están escritas de mí, lo mencioné, recuerden, las cosas que están escritas de mí en Moisés, en los Salmos y en los profetas. Él le dieron el pergamino, él lo leyó y con él me dijo: hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. Cuando oyeron eso, lo tomaron, lo llevaron a lo alto de un cerro y allí querían despeñarle. ¿Y qué hizo? No, se puso los guantes. Porque la presencia de Dios, el cumplimiento de lo dicho por Dios es Jesucristo. Leer la Biblia, a pesar de la versión que sea y que me gusta más, sin Cristo, pura escritura. Y confusa. Porque si ahora aquí dice esto y mañana dice esto otro, no. Pero la palabra de Dios es la misma, no regresa a él vacío. Y de esa manera rápida y así. Verso 15, por favor. Está el hombre natural, que es lo que decía, pero ahora el hombre espiritual. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos. Al nacer de nuevo, nacemos del Espíritu de Dios. ¿Y qué? Si nacemos del Espíritu de Dios, es a consecuencia de la palabra. Ir y predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio, la palabra. El que creyere y fuere bautizado será salvo, lo mencioné, mas el que no será condenado. Al recibir la palabra, esa palabra es la que engendra en nosotros. Y al producir, al empezar a hablar, ya no es lo que pensamos o lo que piensa la iglesia, ya es personal, el testimonio personal, la convicción personal. Y amados hermanos, la gran necesidad que hay hoy día. Si usted es uno de ellos, por la gracia del Señor, que ha nacido de nuevo, hay necesidad de lo original. De lo original, pueblo de Dios, la iglesia, y ahí el ministerio, los siervos y siervas del Señor. La necesidad que hay de lo original hoy día. Y aquí es donde yo quiero realmente enfocar, enfatizar y decirles como pueblo de Dios, sin criticar, sin condenar, sin menospreciar, pero
aquellos que por el Espíritu de Dios saben que no todo es de Dios. ¿Qué tal si en forma personal, de la misma forma que aquel día, si así fue, de la misma forma que aquel día, cuando oímos el Evangelio, correspondimos, sea que pasamos al frente o fue alguien en la calle que nos habló, como sea, correspondimos y dijimos, sí, yo quiero recibir a Jesucristo como mi Salvador personal. ¿Qué tal con respecto ahora a como miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia, corresponder y decir, Señor, como dijo Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Porque ahí es donde se va a ver la evidencia de que ahí hay una iglesia, un cuerpo activo. Porque ¿de qué vale tener miembros del cuerpo si están lisiados? Es ser miembros activos, parte del cuerpo de Cristo con la vida de él en nosotros, lo cual nada tiene para qué vanagloriarse. Solamente decir, Señor, tú nada más. Porque si lo hacemos de nosotros mismos, es para una sola cosa. Eso nos glorifica al Señor y a saber si ha habido nuevo nacimiento. Ni aun Cristo, siendo en forma de Dios, vino aquí a vanagloriarse, sino que se despojó a sí mismo, siendo el original. Se despojó a sí mismo y ¿cómo vino? En forma de siervo. De esa manera, pueblo de Dios, sé que me he extendido, pero a Él lo encomiendo todo y le doy gracias al Señor por conceder esta oportunidad. Dice, si hoy soy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque puede que hoy la estemos oyendo, pero mañana, ¿qué dice acerca de él? El sembrador sembró, pero vinieron ¿qué? Las algas se reventaron, que cayó, pero si cayó en buena tierra, un corazón receptivo, presto para el Señor, este es el día, este es el tiempo para decirle, Señor, aunque nadie se entere de él, pero en forma íntima, personal, Señor, a ti te respondo, amén, y a ti no más respondo. Una alabanza de puedo oír a mi amado llamando. ¿Quién vendrá? ¿Quién vendrá? ¿Quién vendrá? Respondo yo, heme aquí, atráeme a ti, pertenezco a ti, solo a ti, oh Señor. Respondo yo, heme aquí, atráeme a ti, pertenezco a ti, solo a ti, oh Señor. ¿Puedo oír? ¿Quién vendrá? Vendrá, es a él. Pero después, ¿quién irá? Antes de ir, hay que venir. La misma, pero la diferencia es la dirección. ¿Cómo irán sin haber quien les envíe? No es ir a la China, ir a... No. Señor, lo que tú quieras. ¿Y por qué? Porque no soy mío, tú me compraste. Tú me redimiste con tu sangre, yo no me pertenezco a mí.
lo que tú quieres hacer conmigo, no lo que otros quieren que yo haga. Señor, lo que tú quieres. Paréntesis. No lo que otros quieren que yo haga, ni tampoco lo que a mí me gustaría hacer. ¿Entiendes? De niño, ¿qué te gustaría a ti ser cuando seas grande? Eso está en mí. Eso está en mí. Señor, desde el momento que te recibo, tú eres el amo de la iglesia, tú eres la cabeza de la iglesia, tú eres el Señor. Tú me has comprado con tu sangre y de ahí. Gústame, gústele a otro, Señor, tu voluntad. ¿Por qué? Porque tú eres el ejemplo de él. Tú viniste, oh Señor Jesucristo, para hacer la voluntad del que te envió, del Padre. Amén. Amén. ¿Pasó? Si hermano, mucho tiempo. Aquel que comenzó la buena obra será fiel en él. ¿Pasó? Gracias. El Señor sigue llamando. El Señor sigue llamando. Él no está llamando al que está atrás de ti, ni al que está a tu derecha, ni a tu izquierda, ni adelante, sino que está llamando a ti. ¿Qué privilegio te quiere dar el Señor? De que tú seas una sierva o un siervo del Señor. A lo mejor no entendemos el privilegio que Dios nos ha concedido en Cristo Jesús. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo los elegí a ustedes. No hay quien busque a Dios. Dios te buscó. Dios te buscó. El conflicto es, ¿ya respondiste al llamado? ¿Ya respondiste al llamado? ¿Qué quieres que haga? Aún su primer compañero para Saulo de Tarso, él no escogió su compañero. Dios le puso a uno llamado Bernabé. ¿Qué quieres que haga y con quién quieres que lo haga, Señor? Es demasiado serio el llamado para quedarnos como hemos estado durante mucho tiempo. Sentados. Imagínense un cuerpo sentado. ¿Se atrofia o no se atrofia? Nos está diciendo que somos un cuerpo atrofiado. ¿Dónde están aquellos que dicen, heme aquí, Señor? Prepárame. Prepárame. No vayas a estar confundido, vayas a pensar que por venir a sentarte a una congregación vas a ir al cielo. No es así. Lo siento mucho. Es un llamado que hace el Señor. Te da la fe porque la fe camina. La fe camina. ¿Sí? Y estamos en los últimos tiempos. Yo no creo que así es. Ojalá y aquí les he repetido muchas veces, no vayamos a ser las vírgenes fatuas de Mateo 25. Ahora nos dijeron otra vez, somos esclavos de Cristo, Él nos compró, ya no te puedes manejar tú sola ni tú solo, ya no, si sigues caminando así, no te vayas a dar una sorpresa. Somos la luz del mundo. En el ámbito donde te desenvuelves, ¿cuántos watts fluyen de ti? Alumbras en donde estás. Alumbras. Tu forma de caminar, de hablar, provoca sed del Cristo de la gloria, porque somos la sal. La sal, un atributo de la sal, ¿cuál es? No provoca sed. Nuestra vida debe de provocar sed a la gente por conocer a Cristo Jesús. Les he dicho, una iglesia musical, hay muchas, pero una iglesia de palabras son pocas. ¿Por qué no les gusta la palabra? Porque no han nacido de nuevo. Les aburre la palabra. Les aburre la palabra. ¿Verdad? Hay preocupación. Le doy gracias a Dios por haber traído al pastor Raúl con nosotros. De veras, sí.
El solo saber que está con nosotros y está orando por nosotros es suficiente. Orad los unos por los otros. Insisto, Dios quiere manifestarse aquí en esta vida. Y lo va a hacer pese a nosotros mismos, por el amor que tiene por su Cristo. Y va a derrotar muchas cosas y te va a quitar muchas cosas de tu corazón. Está con nosotros María Escamilla Pérez. ¿Dónde está María Escamilla Pérez? ¿No está? ¿Qué le decimos a María Escamilla Pérez? Bendiciones. Ella viene de la Ciudad de México, ¿no? Allá por Santa Lucía, por donde va a ser el aeropuerto nuevo presidente. ¿Quién más está aquí? La hermana María May, ¿dónde está? ¿Quiere ponerse de pie, hermana María? Eso es bien. ¿Qué le decimos? Ella viene de San Antonio, Texas. Está con nosotros también Daisy. ¿Conocen a Daisy? A su hija Carolina y a Luis Fernando. ¿Qué les decimos? Que Dios les bendiga. Vienen de Colombia. Están cansados, por eso no se paran. ¿No? Cansados del camino. Gracias a Dios por sus vidas. Amén. Salud al que está a su lado, bendígalo. ¿Ya lo saludó? ¿Ya saludó a su esposa? Porque creo que despertó y la saludó, pero no. Hermanos, vamos a estar juntos ahí en el cielo y no quiere estar aquí junto a su hermano, pues. Les quiero aclarar algo. Cuando le dije a esta pareja que se quiere casar, que si están dispuestos a que el Señor haga lo que quiere con sus vidas, porque a lo mejor no llegan. Es lo mismo que estuve yo diciéndole a mis hijos, a Jorge y a Carlos. Si se lo iba a Yair Pedrosa también, ¿no? Si es de Dios, se va a llevar a cabo. Si no es de Dios, pues dele gracias a Dios, porque ya casados, y si no fue de Dios, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Y ahora qué vas a hacer? Cuando veas que despiertas y ves los calcetines ahí de tu marido tirado. Y que en lugar que se llene la casa de la oración, se llena de otros olores. No es fácil, no es fácil. Pero Dios es bueno y para siempre es un Señor. Viene mi nuera consentida, por favor. Pues es una, ¿no? El otro todavía tiene que ganarse.